Del Santo Evangelio según San Juan capítulo 11, versículo 1 al 45. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tienen 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros, para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: ¿De veras cuánto la amaba? Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado,
Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de la resurrección de Lázaro es impresionante. A mí siempre me ha impactado mucho y creo que deberíamos meditar bastante más para llegar a comprender el misterio que aquí se esconde. El texto evangélico es riquísimo y me parece imposible tratar de comentarlo en unas cuantas cuartillas. Martín, descalzo, en su libro Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, dedica todo un capítulo a este pasaje. Son páginas de una gran intuición humana y penetración espiritual, y su lectura resulta deliciosa y conmovedora. Me gustaría mucho tratar de profundizar en este binomio muerte-vida, que es tan sobresaliente en el Evangelio y en las cartas de San Juan, o en el tema de Cristo, resurrección y vida. Pero he preferido detenerme hoy en otro aspecto que, en mi opinión, no es menos importante, en cuanto es también una revelación del alma de nuestro Señor, y me refiero a las lágrimas de Jesús. Podría parecer un tema secundario o sentimental, pero cuando es Dios mismo el que llora, creo que la cosa es bastante diferente y muy digna de tomarla en gran consideración. En España y en muchos países de América Latina se suele decir que los hombres no lloran, y se nos ha educado con esta mentalidad. Se nos ha dicho que las lágrimas son una debilidad más propias de la mujer que del sexo fuerte. Pero yo siempre he considerado las lágrimas como un signo de grandeza de alma y no tanto como una debilidad. El mismo Dios no tuvo reparo en llorar ni sintió vergüenza alguna por ello. Y es que las lágrimas, cuando son sinceras, descubren los sentimientos más nobles del ser humano y revelan los misterios más profundos de su corazón. A través de ellas se puede atisbar un poco la intimidad de la persona. Y eso es algo muy sagrado. ¿Por qué llora el ser humano? ¿O qué es lo que quiere expresar con las lágrimas? Dolor físico y sufrimiento moral, tristeza, pena, aflicción. Pero también se puede llorar de alegría. Y hay lágrimas de amor, de ternura, de compasión, de piedad, de gratitud, de arrepentimiento. Lloramos cuando experimentamos un sentimiento muy vivo, muy íntimo y profundo, y que no podemos expresar con palabras. Pues Jesús también lloró aquel día de la resurrección de Lázaro. Viéndola a Jesús llorar, a María, la hermana de Lázaro, y que lloraban también los judíos que venían con ella, nos dice el evangelista: se conmovió hondamente y se turbó y dijo: ¿dónde la habéis puesto? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Es impresionante, ese Jesús lloró. Es el versículo más breve de todas las Escrituras. 2 palabras, pero de cuán misteriosa profundidad. Nuestro Señor siempre se caracterizó por el equilibrio de su carácter y por un autocontrol extraordinario. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Jesús en esos momentos que no puede contenerse? Si llora ahora, es porque algo muy importante debe estar sucediendo allá, en el sagrario de su intimidad. Los evangelios solo nos refieren 3 ocasiones en las que Jesús también lloró, y esta es una de ellas. Podemos a través de sus lágrimas penetrar un poco en el misterio insondable de su corazón, de su humanidad y de su divinidad. Recuerdo una anécdota que me contó hace tiempo una señora aquí en Italia y que me impresionó mucho. Se refería a un sacerdote y me decía, toda conmovida, que nunca iba a olvidar a aquel padre.
¿Por qué? Porque era sumamente humano y bondadoso, un hombre de Dios y un gran sacerdote. Cuando este sacerdote escuchaba los problemas de las personas, se compenetraba y se solidarizaba tanto que lloraba con ellas. Pues así era el corazón de Jesús, pero infinitamente más bueno y misericordioso. Jesús llora porque nos ama y porque hace suyos nuestros dolores y sufrimientos. Llora por amor y por compasión. Mirad cómo le amaba, exclamaban los judíos impresionados al ver llorar al Señor. Y no se avergüenza por ello, sino que avergonzó de asumir nuestra naturaleza humana con todas nuestras miserias. Mucho menos se iba a avergonzar de derramar lágrimas. Además, llorar no es pecado, ni delito, ni un motivo de deshonor. Jesús se ha solidarizado y se ha hecho uno de nosotros en toda para redimirnos y darnos vida eterna. El autor de la carta a los Hebreos nos dice que Cristo quiso asemejarse en todo a sus hermanos a fin de hacerse pontífice misericordioso y fiel en las cosas que tocan a Dios para expiar los pecados del pueblo. Y un poco más adelante añade: no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, pues se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Sí, Jesús llora con nosotros y por nosotros. Sus lágrimas son de un amor infinito, de una ternura y compasión que no somos capaces de comprender suficientemente. Aquí está el motivo más profundo de la encarnación y de la redención. Por eso quiso abrazar la cruz, los dolores más amargos y las más crueles torturas de su pasión, por amor a cada uno de nosotros. Nos encaminamos ya hacia la Semana Santa. Ahí veremos que sus lágrimas y su amor no son un estéril sentimiento, sino la entrega más total de su propia vida, de toda su sangre, de su ser entero por cada uno de nosotros. Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ojalá que valoremos este regalo tan precioso e incomparable de su amor hacia nosotros, que esta Semana Santa lo acompañemos en los diversos momentos de su pasión con todo el afecto de nuestra fe y de nuestro amor. Y ojalá que no nos quedemos en un sentimiento vacío o inoperante, sino que, como Él, le demostremos nuestro amor con la propia vida y lo llevemos a la práctica hasta las últimas consecuencias, incluso en las circunstancias más pequeñas de cada día. Obras son amores, que no buenas razones.